El país está cerrando el año, lamentablemente, con marcadores rojos en diferentes aspectos. Hoy se conoció que se ha ubicado, lamentablemente, de forma vergonzosa, como el sexto país más peligroso del mundo, ya no solo de Sudamérica, del mundo. Tenemos también otro sitial nada halagador, que es el tercer país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, por decirlo algo. Y qué decir de otros índices como el tema de la salud y, por supuesto, la economía o la asistencia social. Con esas características está cerrando el Ecuador el año 2025. ¿Cómo llegamos a este punto, economista? ¿Cuál es la valoración que usted hace respecto a la explicación que le podemos dar a los ciudadanos sobre estos nada destacables sitiales en los que se ocupa el Ecuador? Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, Yesenia, buenos días, Orlando. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Radio Pichincha y gracias por invitarme. Lastimosamente no habría un ámbito de la economía, de la sociedad, de la política, en general de la comunicación, en el cual el Ecuador no termine en cifras rojas este año. Todos los ámbitos de la vida social, todos están comprometidos. Es decir, aquí tenemos problemas de vida cotidiana y tenemos problemas macroeconómicos gigantescos. El gobierno se está ufanando de que el año va a terminar con un crecimiento. No se ponen de acuerdo. El Banco Central dice el 3.8%, los organismos internacionales le bajan hasta el 2%, pero digamos, no sube de ese nivel de crecimiento. Pero esto en economía suele denominarse el rebote del gato muerto. En realidad, más en finanzas se utiliza para los activos, que es después de una gran caída como fue la del año pasado, siempre hay un rebote. Pero ese rebote macroeconómico no se siente en el bienestar general, en el dinamismo de la economía, en el aumento de la inversión. No cuadra este incremento del crecimiento probable de la economía con el crecimiento, por ejemplo, de la inversión privada, de la inversión pública muchísimo menos, del consumo incluso. Entonces, son situaciones que no benefician en general al bienestar. Cuando hace un momento ustedes hablaban de que han mejorado los precios, no, lo que ha disminuido es el índice de crecimiento de los precios, pero cuando uno mira, por ejemplo, cuánto es el costo de la canasta básica comparada con la posibilidad de consumo de la gente, es absolutamente complicado. Pensemos que en el Ecuador, por ejemplo, el 10% más pobre de los ecuatorianos participa en el ingreso general, con apenas el 1.3%, mientras que el 10% más rico se lleva el 45% del ingreso. Entonces, en un país de esta naturaleza, decir que no suben los precios, claro, para ese decil más alto no suben, pero para el resto de la economía, para el resto de los ciudadanos, suben y suben de manera brutal. Incremento del IVA, incremento de los combustibles, incremento de todos los costos de la vida y disminución de la capacidad de consumo. Hay informes recientes donde dicen que incluso el consumo cotidiano de alimentos se está llevando con crédito, con tarjetas de crédito o con préstamos al chuco. Esa es la situación general, tanto macroeconómica como microeconómica. El tema del endeudamiento con el fondo. Ustedes decían el tercer país más endeudado. Sí, estamos debiendo alrededor de 10,000 millones de dólares al Fondo Monetario en términos globales, pero es el país más endeudado si lo comparamos con el tamaño de la economía, es decir, con el número de los pobladores. Es el país más endeudado, incluso en términos del aumento que ha tenido la deuda frente a la cuota que tiene el Ecuador en el Fondo Monetario. Y para el año 2026, la necesidad de financiamiento de ese presupuesto, que además lo acaban de aprobar desfinanciado desde el principio, va a ser de más de 16,000 millones en un año donde los vencimientos de deuda, tanto de capital como de intereses, van a bordear los 15,000 millones. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia hasta este momento? Aprobar presupuestos sobredimensionados en el papel, pero el momento de ejecutar se subejecutan a niveles dramáticos. Por eso esa crisis bárbara que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Claro, pero Diego, qué gusto saludarte también a la distancia. Hay una
realidad en el ámbito oficial y otra realidad en el ámbito de la población y en general del país. Porque el 23 de noviembre, si no me equivoco, el 23 de noviembre de este año, el presidente de la República, el señor Daniel Noboa Sin, puso un cuadro comparativo entre lo que estaba pasando entre el 2023, 23 de noviembre del 23 y el 23 de noviembre del 25. Y algunas cosas ya has destacado. Pero él, por ejemplo, dice que la pobreza bajó del 27% al 24%. El empleo adecuado pasó de 35,8 al 37,0. Y al mismo tiempo dijo que las reservas internacionales pasaron de 5.600 a 9.400 millones. Con estos datos, para cualquier iluso y cualquier persona poco informada, el país está en una bonanza total, está viviendo una maravilla, porque tener un empleo adecuado al 37% sería una maravilla en este momento, pero lo que queremos apreciar desde tu reflexión y desde tu conocimiento, Diego, es si efectivamente estas cifras camuflan algo o son reales y están también mostrando otra realidad. Bueno, en primer lugar hay que decir que el manejo de las cifras por parte del gobierno de Noboa es un manejo alegre y mentiroso. Miren, para empezar, acá se hizo un cambio, por ejemplo, en el año base de cálculo para los indicadores macroeconómicos. Se pasó del 2007 al 2018 con una serie de cuestionamientos desde el orden técnico bastante profundas, en las cuales obviamente cuando se hace un cambio de esta naturaleza tan cercano, además que un año que no es representativo, las cifras posteriores al año 2018, con cálculo en la base del año 2018, van a esconder ese decrecimiento real que hubo en la economía frente a lo que hubiera sucedido si se seguían comparando con la trayectoria ordinaria que era la del año 2007. Entonces ahí ya tenemos un problema de camuflamiento de cifras. Luego tenemos un problema también en general con el resto de las cifras. El año 2022 se hizo un censo que ha sido muy cuestionado y que tiene unos efectos en precisamente estas mediciones también muy cuestionables. Ahora vamos a suponer que estemos en el orden del 37% del empleo adecuado. Fíjense, nos están conduciendo a pensar que 37% de empleo adecuado es bueno. Esto quiere decir que 1 de cada 3 ecuatorianos solamente en edad de trabajar tienen un empleo adecuado. 2 de cada 3 estarían fuera del empleo adecuado. Esto es contentarse con cifras absolutamente mediocres. Que la pobreza ha disminuido al 24%. Recordemos que en el año 2017, es decir, hace 8 años atrás, la pobreza estaba en el 22%, y la pobreza extrema estaba por debajo, de otra vez que estamos en cifras ya de 2 dígitos, estaba por debajo del 9%. Entonces, contentarse con estas mejoras pírricas, en el caso de que serían verdaderas, ya digo que hay un problema de opacidad de las cifras, es llevarnos a una situación de mediocridad en el ámbito de decir, bueno, hemos mejorado un puntito, pero siguen siendo 1 solo de cada 3 ecuatorianos con empleo adecuado, y sigue habiendo 1 de cada 5 ecuatorianos en situación de pobreza. ¿Y cómo se define la pobreza en el Ecuador? $90 al mes. $90 al mes. Cuando tomamos, por ejemplo, el indicador de pobreza del Banco Mundial, que le ponen $8 al mes, estamos con 38% de personas en situación de pobreza y con unos niveles de vulnerabilidad tremendamente altos. Fíjense ustedes cómo es la paradoja del Ecuador, los pobres sosteniendo a los pobres. Quien ha sostenido las condiciones de vida de la gente en este año ha sido el envío de remesas de hermanos migrantes sometidos además a la violencia de la persecución migratoria, por ejemplo, en los Estados Unidos. Si es que tenemos la cifra oficial del Banco Central al primer semestre de este año, que era alrededor de 3.700 millones en remesas, el año 2025 terminaríamos con el tope máximo de remesas desde el año 1993, que superaría los 7.000 millones. No hay todavía la cifra oficial. Los pobres del extranjero sometidos a la violencia represiva de la política migratoria, sosteniendo a los pobres en el Ecuador, en ausencia de una política social. De eso se están ufanando. Entonces es llevarnos a una situación de creer que lo mediocre es lo bueno. Ahora, ¿cómo se entiende, economista, con ese panorama que usted ha hecho, ¿no? Que el gobierno sostenga que la baja en la inflación, el incremento en las exportaciones muestran una economía bajo control, muestran una estabilidad económica? Si esto no se traduce en el beneficio de la población, usted ha señalado 38% de personas en situación de pobreza. Otros economistas señalan que
quienes alcanzan a comprar la canasta básica familiar ya forman, que están por sobre los $800, ya se convierte en ese 10% de la población que vive en el privilegio, aunque gane $800, porque avanza a cubrir la canasta básica familiar, que no es la realidad de todos. ¿Cómo se entiende entonces esa supuesta estabilidad, ese supuesto control de la economía, si en la práctica a los ciudadanos esto no les alcanza? Bueno, es un relato que pretende ser reproducido desde las esferas mediáticas vinculadas al gobierno, las grandes empresas de la comunicación, que hablan de cualquier cosa menos del país real. En el Ecuador, como les decía hace un momento, tenemos cifras verdaderamente dramáticas, no solo en el ámbito de la economía. El 10% más rico se lleva el 45% del ingreso y el 1% más rico se lleva el 18% del ingreso. Estas cifras las pueden encontrar las personas, por ejemplo, en los datos de inequidad mundial del propio Banco Mundial, porque en el Ecuador no se encuentran. En el Ecuador estas cifras no se encuentran, pero no solo en este ámbito del día a día, que ya es dramático. Veamos el ámbito de violencia. El Ecuador está cerrando el año 2025 como el año más violento de toda su historia. Cuando hacemos el cálculo son alrededor de 23 homicidios diarios con los que estamos cerrando el año 2025. Si ustedes suman a la situación dramática del día a día, de no saber si uno va a terminar el mes con el poco ingreso que tiene, se suma la situación de violencia, se suma la situación de desesperación, porque tener empleo adecuado solo 1 de cada 3 ecuatorianos, y muchos jóvenes, muchas personas que no encuentran, tener una crisis universitaria ya presente y a puertas más todavía con los decrementos, con las disminuciones que hace el gobierno en este presupuesto incluso mal armado, donde se les quita enormes cantidades de recursos a las universidades públicas, es dramático. Y a eso sumen ustedes la situación que se calcula en la pobreza por insuficiencia de necesidades básicas. Por ejemplo, el tema de la salud. Ver estas escenas dramáticas de una madre recibiendo a su niña en una caja de cartón porque no le pueden atender por falta de insumos en un hospital, los enfermos de diálisis todo el tiempo, los niños que murieron por la reutilización de cánulas. Es decir, es un conjunto complejo de una situación económica, social y de seguridad. Y a eso añadamos una crisis política, y un gobierno presidido por una persona que está envuelta, por ejemplo, en líos internacionales de narcotráfico. Esto que acaban de sacar medios internacionales sobre el uso de la empresa del presidente Noboa Trading, en un proceso, en una continua, porque no es una sola vez, sino en una continua envío de droga hacia Europa y los Estados Unidos, sacado por portales norteamericanos, que ha intentado ser modificado en el relato ecuatoriano. Añade un presidente ausente después de perder dramáticamente la consulta popular, que además no hace caso de lo que el pueblo le dice, una asamblea absolutamente sorda, presidida por un ignorante que no entiende realmente el papel de lo que es el espacio democrático por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Entonces tenemos un complejo escenario con el cual el Ecuador termina el año 2025, incluso después de en abril haber ganado unas elecciones seriamente cuestionadas, con muchas posibilidades de haber sido fraudulentas. Entonces, es un escenario muy complejo en lo económico, en lo social y en lo político. Diego, a mí sí me gustaría una lectura de tu parte con respecto a lo que implica el presupuesto para el año 2026. Ya has mencionado las reducciones en algunos sectores, etcétera, etcétera. Ahí hay un componente que es muy importante, que es que el 40% del presupuesto está destinado a pagar compromisos internacionales, es decir, deuda externa. ¿Qué implica para un país como el Ecuador, con el nivel de violencia que tiene, por las urgencias que hay, que tenga un presupuesto, primero, desfinanciado, segundo, dedicado prácticamente a la deuda externa, y tercero, que reduce espacios o sectores de inversión pública muy importantes? Bueno, es muy importante la pregunta, Orlando, porque a mí me gusta hablar bastante preciso con las cifras, ¿no? Yo tengo aquí las cifras de deuda, ¿no? Y el año 2025, con datos a septiembre del 25, tenemos una deuda total entre interna y externa de 89.542 millones de dólares. Casi 90.000 millones de dólares de deuda. De esta deuda, en el año siguiente, se van a vencer 16.000 millones en términos de pagos.
de pagos de principal, o sea, del capital, y de pagos de los intereses. 16.000 millones. Esto implica una presión sobre un presupuesto ya desfinanciado gigante. El presupuesto ha sido aprobado sin que los ingresos permanentes, como manda la Constitución, financien los gastos permanentes. Extraordinariamente, con ingresos no permanentes que provienen, por ejemplo, de ingresos petroleros o que provienen de endeudamiento, se podría financiar aspectos de los gastos permanentes importantes, como educación, salud, justicia. Pero ya se está aprobando un presupuesto con un déficit entre el ingreso permanente y el gasto permanente. Y cuando vemos los ingresos no permanentes y los gastos no permanentes del déficit, es mayor. Ingresos no permanentes de 8.400 millones, gastos no permanentes de 12.000 millones. Tienen un déficit ahí entre estos dos componentes ya de suyo gigante, que supera los 5.000 millones. Y si a eso añadimos las necesidades de financiamiento, como por ejemplo para cubrir estas obligaciones internacionales, la necesidad del financiamiento del presupuesto aprobado es de más de 16.000 millones, cuando el Ecuador ya tiene un nivel de endeudamiento, como el que les mencionaba, que está superando el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, la situación fiscal es tan comprometedora que van a utilizar la misma estrategia que ya usaron el año 25. Aprueban este mamotreto en el papel y el momento de ejecutar, ¿qué se dan? Dos graves cosas. El Ministerio de Finanzas no tiene la plata para pasarles a los ejecutores, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar Social, ministerios del área de seguridad, no tiene la plata, entonces entrega un dinero por debajo de lo aprobado, primero. Y segundo, los ejecutores, por ejemplo, el Ministerio de Salud, cuando le entregan el poco dinero que le entregan, ejecutan menos de la mitad. Entonces, tienes una entrega por debajo de lo aprobado, y ahí hay una subejecución, y tienes una ejecución de lo que les supuestamente entregan por muy debajo de lo que podrían ejecutar. Doble subejecución. ¿Cuál es el resultado final? Que la gente no tiene servicios de salud, que la gente no tiene servicios de educación, que no tenemos servicios de seguridad y por tanto estamos sometidos a esta criminalidad extrema y que no tenemos ni siquiera inversión. El nivel de inversión en el año 2025 que estamos terminando, ni siquiera va a llegar al 1% del PIB, el nivel de inversión pública. 1%. Ni siquiera va a llegar al 1% del PIB. Ya vamos a ver, porque las cifras, como digo, son bastante opacas. No vamos a llegar al 1%, que serían 1.300 millones al año. Claro. De lo que estaba viendo hasta septiembre de este año, tenían una ejecución de inversión de 580 millones de dólares aproximadamente. Casi nada, absolutamente. ¿Y cómo va a ser entonces el gobierno? ¿Qué opciones le quedan para financiar esta proforma, por un lado, tan desfinanciada como usted le señala, y estos pagos tanto de deuda como de capital? O sea, estamos hablando de cifras que son impensables. ¿Qué opciones le quedan al gobierno para poder cubrir lo uno y lo otro? Esta que estoy mencionando, que es la más perversa de todas, que es aprobar un presupuesto totalmente desfinanciado desde el principio en el papel, hacerle creer a los ecuatorianos como si todos fueran bobos, como algunas autoridades sí lo son, ¿no? Y luego decirnos, bueno, se aprobó un presupuesto de esta magnitud, se entrega menos del 60% y del 60% que se entrega no se ejecuta ni el 50% en muchas áreas, Entonces, tienes un esquema de mentira aprobada, de mentira pública aprobada por la sociedad, en el cual no se van a poder obviamente cubrir estos niveles de financiamiento necesarios, y lo que hacen es que la gente pague la factura. ¿Cómo paga la gente la factura? Precisamente por falta de servicios, por falta de accesos, ¿no? Y al final del día eso culmina en unos indicadores que luego además son muy opacos, de pobreza, de desempleo, de indigencia, de migración, ¿no? Gigantesco. Es decir, el ajuste se da por el lado de la gente. Y pero, algo Diego, muy grave que hay que decirlo, Orlando, Diego, si me permite. a ver. Cuando tú revisas lo que dice el Fondo Monetario, las revisiones de las cartas, ¿saben qué dicen? Que las medidas para el sostenimiento fiscal han sido medidas de calidad. Es decir, tienen un cómplice internacional diciendo que está bien. Un alumno que no hubiera pasado ni siquiera de año.
Pero digo, quería mencionar precisamente esto porque va atado a lo que estás mencionando, porque la pregunta de Liceña apunta a qué, a cómo va a resolver. Y una de las cosas que está en disputa y que está en discusión es que lo has dicho tú, lo ha dicho Andrés Arauz, lo ha dicho Rafael Correa, algunas personas que saben del manejo económico del Estado, es que en los compromisos del Fondo Monetario Internacional están el incremento del precio por ejemplo, del diésel, el incremento de los combustibles y también la eliminación del subsidio al gas, que ya han venido hablando algunos también del tema, es decir, y también hablan de que se subsidia la seguridad social, que el Estado ecuatoriano está subsidiando, entonces quieren eliminar los subsidios. ¿Crees que por esa vía van a resolver la falta de liquidez en el manejo presupuestario? Bueno, 2 pasos para atrás, Orlando, y rápidamente te contesto el resto. En el año 2024 dijeron que el incremento de 3 puntos en el IVA se iba a destinar esos recursos para financiar la lucha contra la criminalidad. ¿Qué resultó al final del día? Incrementaron esos recursos, aproximadamente ese 3% significó aproximadamente $900 millones al año, y de esos solamente 230 millones se entregaron a seguridad. O sea, ese incremento sirvió para contribuir a sostener las cuentas fiscales que tampoco se sostuvieron. En el año 2025, uno de las estrategias usadas ha sido el aumento de los precios del diésel. Y en la carta de intención, por favor, lean la carta de intención, dice que los subsidios que además tienen que quitarse, entre otros, son a los del gas doméstico. Eso lo dice la carta de intención, la carta firmada, no lo que dicen las autoridades que mienten todo el tiempo. Noboa dijo en campaña que no iba a subir el diésel, ahí está la subida del diésel. Ahora dicen que no van a subir el gas, en el compromiso que adquirieron con el Fondo Monetario, dice que van a subir también el gas. Ni siquiera esos incrementos, en el caso de que se lleguen a dar, contribuirían a financiar este tremendo hueco de financiamiento que tiene el presupuesto tal como lo han aprobado. Por lo tanto, ni con las presiones sobre las espaldas de una sociedad ya empobrecida, como son aumento de impuestos y aumento de precios de combustibles, ni con eso, ni con las reducciones que van a hacer, va a ser sostenible este presupuesto. ¿Quién termina pagando la factura? Por eso digo, el ajuste se da desde la gente. Hay falta absoluta de servicios para la comunidad en todos los ámbitos, sobre todo en los más vulnerables, que son la salud y la seguridad. Eso implica, economista, que esta crisis de seguridad se va a agravar, que esta deplorable situación del sistema público de salud va a empeorar, que la gente va a continuar, o ese 38% de personas en situación de pobreza se va a incrementar. O sea, ¿se traduce en eso este ajuste? No hay otra manera de verlo. ¿Por qué? Y no es que aquí somos agoreros del desastre, estamos simplemente relatando una vida cotidiana de las personas que es verdaderamente dramática. O sea, cuando ustedes les preguntan en los hospitales públicos, tengo casos muy cercanos de personas que están esperando una operación fundamental, por ejemplo, de corazón de niños, 6 meses, porque no hay espacio. Y en el día a día, los enfermos de diálisis, no puede usted dejar de hacerse la diálisis en una semana, se muere, se intoxica, se envenena. ¿Cuántos casos hay de estos? Entonces, el ajuste ante esta imposibilidad, ante esta incapacidad, ante esta ineptitud, lo termina pagando la gente. No hay otra manera de hacerlo, porque los niveles de endeudamiento a los cuales el Ecuador está llegando le están generando un techo. Va a tener financiamiento de los multilaterales, sin duda, este año también, o va a haber. El Ecuador está negociando eso, tiene que haber, pero no es suficiente para cubrir estas necesidades desfinanciadas por un pésimo manejo económico. Eso hay que decirlo. ¿A qué se debe esto? ¿A dónde hemos llegado? Es un pésimo manejo económico. Por ejemplo, el momento en el que usted no tiene una reforma tributaria que grave realmente a los que más tienen, sino a todo el mundo por igual, como es el IVA, se está vulnerando precisamente los ingresos. Cuando tiene una disminución en la producción petrolera de la magnitud que tenemos, que es verdaderamente ya de una ineptitud, tenemos ahí a autoridades en Petroecuador que no entienden nada, ¿no? Entonces, ellos mismos se generan el problema y luego pretenden dar soluciones como estas, de la privatización de los campos petroleros, de la privatización de la seguridad social, del gran negocio del endeudamiento. Las tasas a las cuales nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional de ninguna manera son bajas. El Ecuador paga unas comisiones por alto endeudamiento enormes.
Sobre esto que usted está diciendo ahorita, perdón que le interrumpa, economista, usted señala el tema petrolero. El gobierno ha decidido reducir un poquito el precio del galón del diésel, pero ¿a qué costo? Eliminando la ganancia que recibía Petroecuador. Una Petroecuador que, por cierto, está en una crisis también sin precedentes, como usted lo señala, con una producción petrolera absolutamente caída. Eliminarle este margen de ganancia a Petroecuador, que es la madre, la empresa estatal petrolera, la de bandera ecuatoriana, ¿qué va a implicar? Esto va, sin duda, supongo yo, por simple obviedad, a profundizar la crisis que vive Petroecuador. Pero acá el problema de la crisis que vive Petroecuador y el resto del ámbito energético y petrolero, aquí hay que destacar, no entre paréntesis, hay que destacar, por ejemplo, esta intención de privatizar la OCP, o un perjuicio, según las personas que conocen el tema, de más de 1.500 millones de dólares, ¿no? Es una política deliberada. Quitan la capacidad de inversión de Petroecuador, quitan la capacidad de inversión del sector eléctrico, y luego, ¿qué sucede? Se entregan estos intentos de privatización como el Campo Sacha, que no le salió, y se genera un ámbito para la corrupción. Miren ustedes los escándalos de corrupción en el sector eléctrico. No solo Progen, ahí tenemos varios, que cuando hacemos la sumatoria debemos de estar en el orden de más de los 200 millones de dólares de plata que perdió el Ecuador, y que los ministros salen a decir simplemente se perdió. No, en el caso de Progen, si no me equivoco, ustedes corrígenme las cifras, son 130 millones de dólares. Es decir, son cifras que en esta crisis, por ejemplo, serían muy necesarias para resolver el tema de la salud, para resolver el tema de la educación. Estaba mirando cuántos muchachos, ¿no? Según varios estudios, no se ponen de acuerdo, están fuera del sistema universitario ya, actualmente. Son aproximadamente 1.3 millones, 1.300.000 estudiantes entre 18 y 24 años no pueden acceder al sistema universitario, y el año 2026 se le quita el dinero a las universidades. Esa es la política que tenemos con Novoa. Pero Diego, a ver, estaba buscando el dato del que mencionabas tú de lo de Progen y lo de la ATM, etcétera. Estoy buscando el dato, si lo encuentro inmediatamente te lo paso para precisar solamente ese gran detalle. Y algo son. Sí, es bastante, no es poco, y sin embargo siguen quejándose ahora de la sentencia contra Chevron cuando ellos son responsables de otras cosas. Estoy buscando el dato aquí, pero Selec le reclama 131 millones a Austral por su fallida obra, por ejemplo. Le están reclamando a Austral 131 millones. O sea, ahí hay unas pérdidas. En este es un caso. Y el otro caso que estoy buscando es el que mencionabas tú, pero bueno. Lo otro que quería preguntarte es que... En Salitral hay varios. Ajá, exacto. Ese es el dato que me falta, que estoy buscando. Pero lo que quería preguntarte, además en tu condición de político, es candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador, es ¿cuál es la lectura que haces sobre el resultado de la consulta popular? Que parecería que se desvaneció, que se perdió, que ya eso pasó y no existe para nada. Unos efectivamente coincidimos en la idea de que se le perdió el miedo a Noboa, otros también, con los cuales coincido también, es que a partir de eso se le ha perdido el respeto al señor Noboa y al régimen en general, pero las consecuencias o las secuelas de ello, ¿cómo se pueden canalizar? Porque parecería que se dispersó el resultado, se aguó un poquito el entusiasmo. ¿Cómo valoras el momento político del Ecuador después de la consulta? Bueno, rápidamente hay que felicitar a la población, en general a la ciudadanía, que tomó acción, que hizo acción cívica, acción ciudadana, y que salió incluso a propagandizar la inconveniencia de las preguntas que estaba proponiéndole el gobierno a la sociedad ecuatoriana. Mayoritariamente fue una campaña ciudadana, en eso coincido. No se puede desconocer, por supuesto, el papel fundamental que tuvieron las organizaciones políticas en distintos ámbitos, probablemente no en la propaganda permanente, pero sí en la acción que tiene, por ejemplo, la Revolución Ciudadana continuamente en denunciar en la Asamblea que le pretenden acallar todo el tiempo. Es decir, imagínate lo que significa que se pretenda castigar a los legisladores de la Revolución Ciudadana que destaparon la crisis de la salud, y que se diga que se están extralimitando en sus funciones. ¿Cuáles son entonces las funciones de los asambleístas? ¿De aplaudir como focas, como hace el partido ADN? No, la función de los asambleístas es precisamente esto. Entonces yo creo que hubo aquí un rechazo ciudadano mayoritariamente al gobierno de Noboa. Incluso ni siquiera diría que se rechazaron las preguntas, lo que se preguntaba, se rechazó a quién preguntaba, y eso es importante, porque eso quiere decir que la legitimidad del gobierno de Noboa, a 6 meses de haber asumido, ya digo, en condiciones bastante oscuras del triunfo electoral, a 6 meses, a 7 meses de haber asumido, tiene una legitimidad bastante decaída.
¿Qué creo yo que debería ser una oposición razonable para plantearle al Ecuador una salida posible? Es tener un continuo de oposición a este tipo de acciones, como por ejemplo las de pretender aprobar un presupuesto desfinanciado para que luego lo termine pagando la gente, de una manera convergente, de una manera unitaria, en la cual por supuesto hay diferencias, pero tenemos que ser un solo puño el momento de enfrentar a un gobierno que está golpeando como nunca antes en la historia, probablemente desde el retorno constitucional, a la gente, ¿no? Y que además tiene una forma de gobernar completamente irresponsable. Este momento el presidente ha preferido irse a las carreras de Fórmula 1 en Emiratos Árabes que quedarse dando la cara frente a una situación desastrosa como la que estamos proponiendo. Entonces, yo diría que el momento político para el gobierno es complicado, pretende generar una narrativa en la que esto ya sucedió, pretenderá incluso pasar algunas leyes que fueron rechazadas en la consulta popular a través de la Asamblea Nacional, pero esto implica que la oposición a Noboa, que debe ser una oposición responsable, inteligente, unitaria, que contribuya a aglutinar a una serie de grupos, personas, partidos, movimientos que tienen distintas motivaciones para hacer oposición, sea de forma inteligente, unitaria y dando soluciones en perspectiva ante un gobierno que no las da. Economista, el próximo mes, aparentemente la tercera semana de enero, se va a realizar la convención de la Revolución Ciudadana, y usted hablaba también de la responsabilidad que en estos momentos tiene la oposición, y sin duda la Revolución Ciudadana es una de las mayores fuerzas de oposición que actualmente tiene el gobierno nacional. ¿Qué espera que resulte en esa convención? Ayer Virgilio Hernández decía que en esa convención se debería fortalecer la unidad, que se debería trabajar las diferencias que existen entre las varias corrientes que hay dentro de la Revolución Ciudadana de forma interna e inteligente, y trabajar en la construcción de una plataforma democrática que aglutine a todos los sectores democráticos. ¿Qué espera usted de esa convención? Bueno, voy a coincidir, no lo escuché a Virgilio, pero voy a coincidir en sus líneas básicas. Tenemos que generar un espacio de discusión en la convención en el cual las diferencias políticas que existen entre los miembros de la mayor organización política no sean satanizados. Una organización política sin diferencias es un cuartel. No, acá tiene que haber diferencias y tenemos que aprender a procesarlas. ¿Qué significa procesarlas? Que no porque tenemos un pensamiento, un criterio diferente, somos enemigos. Entonces creo que hay un primer espacio para procesar diferencias y lograr la unidad en cuanto a objetivos claves. Uno de los objetivos claves es hacer una oposición a un gobierno nefasto, antisocial, antiproductivo, antinacional. Pretendió entregar las Islas Galápagos como base militar. Un gobierno antinacional. Entonces ahí tenemos un objetivo común. Segundo, creo que hay que tener un espacio para hacer convergencia mayor, más allá de la Revolución Ciudadana. Generar espacios de unidad. Hay diferencias, claro que hay diferencias, y a veces son diferencias enormes, pero hay un objetivo mayor que esas diferencias, que es poderle dar al Ecuador un sendero, un sentido de oposición, ya digo, a este gobierno antisocial, antiproductivo, antinacional. Y tercero, creo que es indispensable generar una trayectoria en la cual, cierto, es indispensable ganar elecciones, pero hay que tener una organización política que trascienda a los momentos electorales, que tenga capacidad de formación de sus cuadros, que tenga capacidad de movilización, que apoye, por ejemplo, la protesta social directamente. Un movimiento como la Revolución Ciudadana que se plantea la transformación del Ecuador tiene que estar en línea con la movilización social y no olvidarse de los crímenes que ha cometido este gobierno. No olvidarse de los 3 muertos del paro nacional, de Efraín, de José y de Rosapaqui. No olvidarse de lo que está sucediendo con este escándalo internacional que ya está saliendo a la luz, donde las Fuerzas Armadas son responsables, como la de los niños de las Malvinas, de los 4 niños de las Malvinas. Son elementos claves en una organización que ha sido gobierno y que sigue planteándose la transformación de una sociedad como la nuestra, sumamente injusta.